Sí, básicamente pues eso es como lo que estudiamos. Es bueno que nosotros sepamos todos estos detallitos. Mucha gente no le da importancia como a esto, a profundizar un poquito más en el conocimiento de Jesús. No le dan como esa importancia, pero notemos que esto, todo es importante para que podamos conocer más a Jesús. Teniendo en cuenta de que si la escritura lo que está diciendo ahí es verdad, y ella dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y Él es la verdad, pero una más importante ahí en Juan 17:3 que dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces al Señor lo podemos conocer pues también por la escritura, por la creación, por todo lo que ha hecho. Y al Señor Jesús lo conocemos así en estas clases, por medio de la escritura, por medio de la Biblia. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo en esta noche, conociendo al Señor por medio de las escrituras. Entonces, pues como bien lo decía mi hermano, eh, sí, pues básicamente estamos mirando por qué era el Mesías, por qué era el príncipe, por qué era necesario. Entonces, sí, básicamente esa era como la clase anterior. Veíamos acá que los profetas también habían hablado de él, ya estaba profetizado, pero él también tenía que cumplir con todos los parámetros escritos en la Biblia acerca de él mismo. Entonces, que todo lo que dijera la Biblia, él lo cumpliera y así lo hizo. Entonces, para iniciar la clase de hoy, vamos a estar acá mirando un poquito lo que los profetas dijeron de él, que cómo estaba escrito, cómo la Biblia así lo hablaba un poquitico. Entonces, eh, bueno, aquí yo les voy a leer los versículos, pues igual les estoy compartiendo pantalla, pero pues también me gusta leer los versículos para que todos veamos que todo procede de la escritura. Entonces Jesús es maestro. ¿Por qué es maestro? Vamos a mirar aquí en Marcos 12:14. Y subiendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar el tributo al César o no? Daremos o no daremos. Entonces, aquí hay varias cositas en este versículo. Pues una de ellas es que ya reconocen al Señor como maestro. Entonces, el Señor Jesús en sí, Él era maestro, maestro de la palabra de Dios, maestro de la ley. Él conocía toda la escritura, Él la manejaba, la dominaba, Él sabía perfectamente de todas esas cosas. Entonces, Él era maestro, maestro por haber estudiado las escrituras, por haber dedicado tiempo a estudiarlas, por saberlas, memorizarlas, por cumplir todo lo que también estaba en el Antiguo Testamento, que las escribiera, que las enseñara, que por el camino, que al llegar a su casa, que al salir en la mañana, en la noche, meditar en ellas de día y de noche. Entonces, todo esto hace que la persona se convierta en un maestro. ¿Por qué? Porque las conoce y tiene la capacidad para enseñarle. Entonces, aquí las personas que llegaron a tentarle le dicen maestro, o sea, ya lo reconocían como maestro, o sea, se cumplía en él la escritura de que era maestro. Y le dicen, sabemos que eres hombre veraz, o sea, que eres hombre que dice la verdad, que no se cuida de nadie, pues porque él no tenía necesidad de cuidarse de nadie, de que lo que dijo, de cómo lo enseñó, porque pues él lo que enseñaba y lo que él decía procedía totalmente de las escrituras. Por eso decían ahí que no te cuidas de nadie, no porque le tuvieran miedo o porque él fuera muy valiente o bueno, se puede dar alguna interpretación hacia esta palabra, pero dice no te cuidas de nadie es porque lo que él enseñaba lo enseñaba con verdad y su enseñanza no tenía nada que envidiarle a nadie más. Entonces él dice, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces ellos ya reconocían y ellos ya sabían que él ayudaba a ricos y pobres, que a todo aquel que le necesitara, él no miraba la apariencia, sino que miraba era a la persona como tal. Él podía hablar con los ricos, habitar con los ricos, pero asimismo también podía con los pobres y a todas partes donde él iba ejercía su labor como maestro. Dice, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. O sea que le reconocían totalmente como un maestro, que él enseñaba con la verdad.
que sabía las cosas de Dios, que caminaba rectamente en el camino de Dios. Entonces, pero ya ellos para probarlo, entonces decía, ¿es lícito dar tributo a César o no? Porque ellos sabían que como no eran realmente personas nacidas en Roma o ciudadanos romanos, entonces Roma lo que hacía era que el que no le pagara los tributos, pues lo que procedía era matar a esa persona si no iba a estar con el César, sino iba a declarar que el César era el rey, el soberano. Entonces vinieron para tentarlo. Ellos estarían por ahí suponiendo que él iba a decir, no, es que Roma es muy lejos, nosotros no somos romanos, nosotros somos judíos. Entonces ellos estaban buscando una respuesta así. Entonces le dicen, ¿daremos o no daremos? Y él responde como maestro. Entonces, porque conocía las escrituras y sabía de antemano que ya venían para tentarle. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos siempre procurar llegar a ser también maestros. No maestros para saber más que los demás o para ser, no, es que este tipo sí que sabe de la Biblia, así que, uy, este sí que tiene conocimiento. No, maestro es para que nosotros podamos hacer las cosas rectamente, íntegramente, no para ser más que los demás, porque eso para nada nos sirve, no nos sirve de nada ser más que los demás, sino que cada uno de nosotros seamos maestros en lo que hacemos, maestros con nuestra familia, con nuestros amigos, donde quiera que estemos, que vayamos enseñando con la verdad. Este versículo es un gran ejemplo para nosotros, que todo lo que nosotros enseñemos sea también con la verdad, que no nos cuidemos de nadie en cuanto a que lo que nosotros estamos enseñando estemos seguros que es procedente de las escrituras, que todo lo que enseñamos es de la Biblia, que no miremos la apariencia de las personas, sino que les enseñemos con verdad, que no nos importe si son ricos o pobres o nada de eso, sino que cualquiera que necesite, nosotros podamos estar ahí listos para enseñarles el camino de Dios. Entonces, vendrán, así como al Señor Jesús, personas a intentar probarlos, a intentar ver de qué manera lo hacen caer, pero pues igual acudamos para que el Espíritu Santo esté cuidándonos, guiándonos y nos ayude a ser un maestro. También el Señor Jesús es jefe. Dice que Jesús es la máxima autoridad, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que dirige toda la iglesia. Entonces eso ya lo sabemos también por las escrituras. Él es el, como por decirlo en palabras de nosotros, el dueño de la iglesia de Dios, no de las iglesias a las que el hombre ha inventado, sino a la verdadera iglesia, la que Él mismo ha fundado. Él es la cabeza de la iglesia. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el Señor Jesús tiene en él, o en ese momento le había dado, le había sido otorgada toda la potestad en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tenía la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, y también esa autoridad es la que nosotros debemos pedirle al Señor. En oración debemos pedirle eso. Señor, danos la potestad para que nosotros lo que oremos sea concedido. Es decir, si nos vienen a pedir que oremos por un enfermo y nos vienen a pedir sanidad, pues que el Señor le sane. Si alguna persona que está pasando necesidad viene a pedir por esa necesidad para que Dios le supla, pues que oremos y el Señor así lo haga. Que cualquier persona que venga a buscarnos salvación, nosotros le la podamos enseñar, le enseñemos el camino con toda verdad. Y es así, como toda potestad dice que me es dada en el cielo y en la tierra. Así mismo que nosotros también tengamos potestad para llevar esas almas al reino de los cielos. Que lo que nosotros enseñemos sea acompañado con señales, milagros y prodigios, porque esto es necesario para que el testimonio delante de Dios y de los hombres sea más grande, sea más convincente, no solo por lo que nosotros digamos o por lo que enseñamos, que qué bonita su enseñanza o que esto no, sino también por los milagros, por las señales y por los prodigios que el Señor tiene para acompañar este evangelio del reino. En Juan 6:68 dice, le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces dice que no existe otro maestro que nos pueda enseñar. Y eso es verdad. El Señor fue el que vino para enseñarnos este evangelio del reino, primeramente porque Él habló de sí mismo,
porque él estaba encargado para hacer el camino entre Dios y los hombres. Por eso él no predicaba sobre la fe de Abraham, no predicaba sobre el camino de Moisés, él no se dedicó a hablar de eso, él se dedicó a mostrarles a las personas que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso, eso es lo que lo convierte a él en un maestro, que se dedicó a enseñarles a las personas el camino al reino de los cielos. ¿Listos? Eh, bueno, continuando con lo de los profetas, dice aquí, he aquí, yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces, esta es una palabra que viene del Señor y que dice que nos ha dado al Señor Jesús por testigo a los pueblos. ¿Por qué por testigo? Porque Él estaba desde antes de la fundación del mundo viendo todas las cosas. Por jefe y maestro de las naciones, porque pues obviamente Él es nuestro jefe, Él es la cabeza de la iglesia, es el Señor Jesús, y es nuestro maestro, de Él proceden todas nuestras enseñanzas, todo lo que nosotros conocemos acerca de la salvación procede de Él, y es para todas las naciones. Jesús es testigo, es el único testigo de Jehová, el único, el verdadero. Es el único que estuvo aún desde antes de la fundación del mundo. Desde la historia que nosotros conocemos, Él ya estaba, Él ya existía. Él era parte de la Trinidad. Recordemos que fue el Verbo, ¿sí? Entonces Él ya conocía todas esas cosas. Jesús es testigo y es el único testigo de Jehová. No es como en las iglesias que dicen, nosotros somos testigos de Jehová, y uno ahí les pregunta algo acerca de Dios y muchas veces no responden en nada acertado a lo que uno pensaría que van a contestar. El Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces aquí nos está dando a nosotros una muestra muy clara de qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. El Señor Jesús decía, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Entonces, lo que el Señor Jesús nos habló, nos enseñó, todo procedía del Padre. Ahora nos pasa la pelota a nosotros. Dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, si nuestro Padre es Dios, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Entonces, hacer lo mismo, hablar acerca de lo que hemos oído del Padre. Notemos aquí que hay una apreciación. Bueno, una vez dice, no, pero es que no tiene mucho que ver lo uno con lo otro, pero notemos acá que cuando al principio del versículo dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y más abajo dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Sí pueden notar ahí cuál es la diferencia de pronto a la que me quiero dirigir? Si están bien hermanitos por ahí. De pronto alguno de ustedes Claro, nota, hermanito, aquí estamos. si de pronto en este versículo de Juan 8:38 hay una pequeñísima diferencia ahí. Entonces el Señor Jesús dijo, yo hablo acerca de lo que he visto acerca del Padre. Y cuando ya se refiere a nosotros, dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Sí se nota la diferencia ahí en este versículo? ¿Qué es lo que el Señor nos está intentando decir acá? La señorita Lady que alzó la mano, ¿sí encontró aquí la diferencia? O bueno, mi hermano Israel, que abrió el micrófono. Sí, pastor, yo encontré la diferencia ¿Cuál es la diferencia eh, ahí? en el que nuestro Señor Jesús, Él vio al Padre. Ahora nosotros solo por oír nada más, porque Él dice, y vosotros, así dice, yo hablo lo que he visto, dice, cerca del Padre, dice. Sí, Ajá, entonces Él lo vio, o sea, cerca de Él, por eso que testifica, pero continúa diciendo y dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído, dice, o sea, que la diferencia es en que en la vista y el oído, ¿va? Que Él lo vio, ahora nosotros solo por el escuchar, ¿no, pastor?
Pues hermano, usted, si estuviéramos jugando a fútbol, usted le pegó al palo, casi tico anota el gol. Pero me gustaría escuchar a mi hermanita Lady si de pronto está por ahí, a ver si ella sí encontró acá la diferencia o esto tan interesante y tan bonito que vamos a mirar acá. Si estará por ahí la señorita Lady. Que yo la vi que alzó la mano, pero ya después se fue. No, no está por ahí. Bueno, es Juan 8:38. En el 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Eh, bueno, no sé si con haberlo repetido o con haberlo hecho desde el versículo anterior, mis hermanos son capaces de ver esta pequeña diferencia que hay acá. Eh, ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a mí lo que me interesa es enseñarle a pescar a las personas y no solamente darles el pescado, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces, para que podamos entender bien este versículo y lo que nos quiere decir el Señor, se los voy a repetir aquí desde el versículo 37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, o sea, les dice a las personas, ustedes sí, es cierto, vienen del linaje escogido de Dios, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces el Señor les está diciendo, sí, ustedes son del pueblo escogido de Dios, ustedes son de esa promesa que el Señor tiene para la tierra, pero procuran matarme, ¿sí? Y dice en el 38, yo hablo lo que he oído acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahora sí, mi hermano Israel, ¿ya encontró la diferencia aquí? O de pronto mi hermana Carmelita. Si encontró aquí la diferencia o lo que el Señor nos quiere decir. De pronto no tanto a nosotros, pero sí a las personas en común. Hermanito, pues, ¿qué le digo yo? Sé que, no sé, ¿no? Más adelantico él habla y dice que habéis sido acerca de vuestro padre el diablo. Yo no sé ahí. Sí, Carmelita. Usted sí, el hermanito Israel ahorita le tiró, le cascó en el palo, pero ya Carmelita hizo el centro, nada más es el cabezazo y va para adentro de gol. Es que así es, como lo está diciendo Carmelita. Entonces, dice en el 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, pero notemos acá esta clave que está aquí en la palabra de Dios. Y es que cuando el Señor Jesús dice, yo hablo lo que he visto, o sea, habla en primera persona, acerca del Padre, pero noten ustedes que esa palabra Padre está con P mayúscula. Y después cuando se refiere a las personas dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, o sea, del Padre de ustedes, diciéndole a ellos, a esas personas. Pero note usted que le está diciendo ya Padre con P minúscula, o sea que no se está refiriendo al mismo Padre, ¿sí? Y ahí es cuando viene lo que decía Carmelita. Más adelante da como esa confirmación, dice, respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham, dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora es procurar matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Entonces, ahora sí, ya queda resuelto ahí ese dilema. ¿Cuál es la diferencia ahí? Mi hermano Terrell, que es si encontramos ahí la diferencia, pero me asusta que mis hermanos estén como callados, porque si están callados de pronto es que no me hice entender.
Y si no me hice entender, pues es para explicarles mejor. ¿Qué está por ahí, mi hermanito? ¿Israel? Mi hermanita Lady. Quisiera escuchar sus opiniones, porque pues es importante irnos de este punto, pero habiéndolo entendido. ¿Está por ahí? Mm, ¿sí? ¿Me están escuchando? Que de pronto me quedé sin sonido. ¿Sí me están escuchando? Sí, pastor, sí. Ah, es que me ha estado molestando este sonido hoy. Sí, señor, le estamos oyendo. Ok, bueno, mi hermanito, ¿sí alcanzó ahora sí a descubrir acá la diferencia entre lo uno y lo otro? Y lo que dijo usted, hermanito Luis, que el padre con mayúscula y el otro es padre con minúscula. Sí, entonces ahí está hablando de dos personajes diferentes, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces, cuando nosotros, Una pregunta, hermanito Luis. Pastor Luis, entonces, ¿por qué serían hijos? Yo aquí tengo una compañerita que me dice, ¿y por qué somos, por qué, dije, no, usted no, pero los otros, ¿por qué son hijos del enemigo? sí, pues ahí mismo, Porque por lo que Jesús dijo, porque las obras, hace las obras de él. sí, sí, correcto. Entonces ahí dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Sí? Entonces, aquí arriba, lo bonito de este misterio es que dice, yo he hablado y he visto, y yo hablo lo que he visto acerca del Padre. O sea, él hablaba acerca del Padre. Entonces, nosotros ¿por qué hago énfasis en esto? Porque es necesario que usted y yo siempre nos miremos nuestros actos, nuestra forma de hablar, de decir las cosas. ¿Sí? Si nosotros hablamos conforme a Dios, como Él quiere que nosotros nos comportemos, entonces ya podemos darnos una idea de quién es nuestro Padre. Pero si nosotros hablamos cosas por fuera de la fe, cosas que no son, entonces ahí es cuando viene. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, o sea, de su papá, en otras palabras, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para ayudarnos a discernir en qué puesto estamos, en qué sitio estamos. ¿Por qué esto? Porque es que el Señor Jesús fue testigo y dice que es el único testigo verdadero del Señor Jehová. Y entonces el Señor Jesús vino a enseñarnos acerca del Padre, a hablarnos acerca de Él y demostrarnos el camino. ¿Sí? Entonces por eso Él dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Ahora para las personas, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Por eso en estas clases siempre nos enfocamos en hablar conforme a las escrituras, a lo más acercado a las escrituras que podamos. Así tenemos que hablar nosotros para mostrar quién es vuestro Padre. En este punto, el punto es Jesús como testigo. Entonces, Él fue testigo de Dios por estar ahí en primera línea. Es el único testigo de Dios, es testigo verdadero porque estuvo desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros tenemos que ser testigos de Dios porque predicamos y enseñamos conforme a las escrituras y conforme como nos lo mandó el Señor Jesús. ¿Sí queda un poquitico claro o todavía está un poquito confusa la idea? ¿Qué dicen mis hermanos? Es que es importante que nos vayamos bien con este puntico, bien claro. ¿Sí se puede entender? ¿Queda un poquito claro este punto? Que mis hermanos hoy como que no quieren hablar. Sí, pastor. ¿Sí le queda claro, hermano, esa, Sí.
Ahora, hermano, ¿qué quiero explicarle con esto? ¿Qué quiero enseñarle con esto? Que hay muchas iglesias que se dicen ser testigos de Jehová, pero para uno ser testigo de Jehová, se necesita hablar conforme a las escrituras, se necesita hablar como hablaba el Señor Jesús, para ahí sí ser verdaderamente un testigo de Jehová. Ahora sí que me dicen ustedes, hermanos, ¿será que ustedes son testigos de Jehová? ¿Qué diría cada uno de ustedes? Que mis hermanos me ponen a pensar si se quedan callados. ¿Cómo está la pregunta, pastor? Según este texto, según este versículo, usted y yo vendríamos a ser testigos de Jehová. Sí. Y entonces ahora tendríamos que andar con un maletincito tocando todas las puertas del barrio. Eh, el, vamos a ver el versículo de abajo donde tiene usted con letras color amarillo, dice, nosotros testificamos lo que hemos oído, dice, pero el Señor Jesús da testimonio de lo que vio y oyó cerca del Padre, dice, ¿no? Eso es lo que lo hace testigo del Señor. O sea, ajá, o sea, que ese título le pertenece solo a él entonces. No, le pertenece al Señor Jesús mientras Él estuvo acá en la tierra, pero ahora a nosotros nos corresponde ser eso. Si nosotros hablamos conforme a las Escrituras, si nosotros enseñamos lo que nos enseñó el Señor Jesús, lo que nos mandó el Señor Jesús, eso también nos hace a nosotros testigos. Entonces nosotros vendríamos a ser testigos de Jehová, no por pertenecer a una iglesia, sino porque hablamos conforme a las Escrituras y nos regimos conforme a las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Sí queda claro ahora Pastor, sí? pastor, yo le quería poner esta otra opción. Entonces, ¿vendríamos a ser testigos de Jehová o testigos de Jesús? Testigos de Jehová. Pues suena un poquito como, uy, esto suena como raro, suena como extraño, pero es que para ser testigo de Jehová no es por pertenecer a una secta o a una iglesia en particular, sino que me hace testigo el que yo hable acerca de lo que he aprendido del Señor Jesús, ¿sí? Por lo menos así hablando ya con un poquito más a forma de leyes, de, bueno, aquí no vemos abogados ni nada de eso. Pero mi hermano Israel sabe que necesita una persona, de pronto que lo citen a un juzgado o a una casa de leyes, lo citan como testigo. Esa persona es testigo, ¿por qué? Porque presenció los hechos. Correcto. Entonces, si nosotros vamos a un juzgado, a un sitio, a una casa de justicia o algo así, entonces nos van a citar siempre y cuando nosotros seamos testigos de un hecho. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, cuando somos hechos hijos de Dios, porque nosotros no podemos por sí mismos, cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, nuestro hermano mayor es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que habló lo que había visto acerca del Padre. Eso fue lo que Él nos enseñó. Al Él enseñarnos, entonces ahora en nosotros está ese testimonio. Nosotros somos ese testimonio. Y eso es lo que nos hace testigos de primera mano del Señor. ¿Sí queda un poquito claro? Sí, señor. Entonces, Tengo, nosotros debíamos también, o sea, hacer ese trabajo, testificar de lo que vimos de Jesús, de lo que todo lo que habló Jesús acerca del Padre, acerca de él mismo. Sí, señora. Sí, sino que ah, este tema es... pastor, sí, sí, señor. así, así como dijo la hermana que deberíamos de predicar lo que hizo Jesús. Entonces, ahí si se da cuenta, seríamos testigos de lo que hizo Jesús, ¿no? Sí, Pero ahora, bueno, todo este estudio que usted nos está impartiendo, yo me acuerdo que comenzó diciendo que Jesús es el Evangelio. sí, Y entonces en Mateo 28, en el último versículo, dice,
id por todo el mundo y predicad el evangelio, dice. Entonces, nosotros, en mi entender, pues, así como vendríamos a ser testigos, o sea, cuando predicamos el evangelio, estamos predicando lo que hizo nuestro Señor Jesús, lo que enseñó nuestro Señor Jesús. O sea, seríamos testigos de Jesús, ¿no? Sí, testigos de Jesús. Y si testigos de Jesús, entonces somos testigos del Padre porque Él vino a enseñarnos y a mostrarnos al Padre. No en Porque tanto en su la forma enseñanza, física, porque su ¿sí? enseñanza venía del Padre, ¿no, pastor? Correcto. Sí, señor. Totalmente. Entonces, si ve cómo se va de pronto de un versículo que aparentemente es como simple, se descubre un gran secreto, una gran perla de gran precio que el Señor nos quiere regalar. ¿Cuál es esa perla de gran precio? Pues que el Señor dice que nosotros somos testigos. Testigos si hablamos lo que el Señor Jesús nos enseñó, y así como lo recalcaba el hermano Israel, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces el Evangelio es el Señor Jesús, y el Evangelio es lo que va a llevar a las personas al reino de los cielos. Por eso la necesidad de que nosotros seamos testigos también. El Señor Jesús es testigo de primera mano y dice que es el único que estuvo desde antes de la fundación del mundo, es el único testigo de Jehová. Y Él nos enseñó acerca de cómo era el Padre, todo eso. Él se mostró a sí mismo como el camino, el único camino al reino de los cielos. No hay otro camino entre el hombre y Dios, sino solamente el Señor Jesús. Eso nos hace a nosotros testigos, no por pertenecer a una iglesia o a una secta en particular, sino porque si nosotros hablamos conforme a las escrituras, enseñamos el evangelio del reino. Bueno, mi hermano Israel sí ya tiene claro quién es el evangelio, ¿verdad? Sí, pastor, nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Entonces, porque ya vimos, ya hemos estudiado la diferencia entre los evangelios y el evangelio. ¿Sí recuerdas las diferencias, mi hermano? Claro. Sí, pastor, sí, sí. Ok. Es importante que nosotros lo tengamos. Pero así como estamos viendo en este pequeño versículo que aparentemente es, como dice un compañero, es aparentemente inofensivo, aquí el Señor le está diciendo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, o sea, de Dios, pero ustedes hablan acerca de lo que han visto de su Padre. Y más adelante les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces es para que nosotros veamos en qué parte estamos parados, qué es lo que nosotros estamos hablando, qué es lo que nosotros estamos enseñando, para que así mismo nosotros podamos llegar a ser, así como el Señor Jesús, testigos también. Entonces ahí ya más adelante lo que mi hermano nos decía, nosotros somos testigos de lo que hemos oído, ¿sí? De lo que hemos oído acerca del testimonio que nos dio el Señor Jesús y lo que oyó Él acerca del Padre. Eso es lo que finalmente nos va a hacer testigos. ¿Sí queda claro un poquito ese punto o quedó confuso? Es que es bueno ir así despacito, pero dejándolo bien en claro. ¿Está difícil? Sí, no, bueno, ¿Está entendido? Señora. Está entendible. Ok. Bueno, mi hermano Israel quería decir. sí, sí, se puede testificar por medio de las obras. De las obras de la vida, de la muerte del Señor Jesús, de todo lo que hizo por Él, de cómo se despojó de sí mismo, siendo en forma de Dios, no se estimó en despojarse de ser Dios para ser siervo, para hacerse un poco menor que los ángeles, para dar su vida. Eso es lo que Amén. nosotros nos hace testigos del Señor, ¿sí? Por eso tenemos que hablar como Él hablaba, y eso es lo que nos va a hacer finalmente testigos. Pero vean, note usted lo importante de este aparentemente inofensivo versículo, pero para nosotros se puede convertir en algo grande, grandioso para nosotros, porque el Señor nos está dando un título, y ese título que a veces, muchas veces lo despreciamos, o por lo menos en mi caso, cuando a mí me decían testigos de Jehová,
Pues a mí desde pequeño, por haber nacido en un hogar católico, pero católico, de esos católicos, católicos, súper católicos, siempre nos enseñaron a tenerle como miedo a otras religiones. No nos permitían acercarnos, no nos permitían. Y de hecho, los testigos de Jehová para ellos eran una plaga, mejor dicho, prácticamente. Eh, prácticamente era gente para apedrearlos porque no creían en la Virgen, porque no, tremendos. Entonces uno iba como creciendo como con ese miedo, cuando uno veía que venían los testigos de Jehová y uno, uy, no, esa gente no, eso todo el mundo les hacía el feo, todo el mundo se les quitaba eso, nadie se las acercaba. Pero si nosotros nos damos cuenta con este versículo y lo entendemos y vemos la necesidad, porque es que para nosotros debe ser una necesidad ser testigos del Señor, ser testigos de Jehová, pero no por la iglesia, sino porque somos verdaderamente personas que hablamos conforme a las Escrituras y enseñamos lo que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros. ¿Sí? Entonces allá en ese momento uno puede cambiar esa mentalidad. Ah, no, es que ser testigo del Señor es algo que me conviene, es algo que me conviene porque ese testimonio es lo que va a llevar a las personas a la salvación. ¿Sí se entiende un poquito esa Eh, apreciación? Sí, sí, pastor, pastor. sí, señor. Sí, pero a mí se me hace un poco, bueno, esta clase está entendible. Ya que está hablando de las religiones, yo tuve la oportunidad de investigar cuando recibí clase de apologética. Entonces, qué raro que los testigos de Jehová se enfocan más en Isaías 43:12, donde Jehová dice, y ustedes serán mis testigos, dice Jehová. Entonces, pero si usamos este versículo, ellos lo podrían usar fácilmente, pero el problema es que como ellos no conocen a Jesucristo como en toda su deidad, ¿no, pastor? Sí. Ahí miro yo, y usando este versículo, pues tendrían más argumentos ellos para poder argumentar, ¿no? Claro, claro, sí. Y de hecho, pues en sí muchas personas lo usan. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando uno les va a preguntar a ellos algo acerca de Jesús, pues ellos en Jesús no es que estén como totalmente convencidos de lo que él hizo, ¿sí? Ellos cuestionan muchísimo la existencia del infierno. Y el infierno fue una de las cosas de las cuales más advirtió el Señor Jesús. Él habló en muchas ocasiones previniendo a las personas del infierno. Y de hecho, pues el propósito principal de que el Señor Jesús viniera a la tierra, que fuera hecho hombre, pues fue justamente el evitar a que las personas fuéramos al infierno. Entonces Pastor, ellos o al sea no que creer, en la Biblia, se puede decir que en la Biblia los testigos de Jehová no hablan del infierno, o sea, en la Biblia de ellos no existe el infierno. es que según ellos el infierno es básicamente acá o que no existe, porque pues ahí en la empresa tengo compañeros que son testigos de Jehová de la iglesia, pero según ellos el infierno no existe. Entonces nosotros preguntamos, bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona se muere? No, pues si fue buena, ellos predican sobre el reinado milenial, que van a habitar 1000 años en paz, que, bueno, todo eso es el reinado milenial, que creo que más adelante lo vamos también a hablar. Eso es lo que ellos predican, pero la existencia como tal del infierno, o sea que las personas, los que son malos, los que necesitan un castigo, simple y sencillamente para ellos, según la religión y lo que yo les entiendo a ellos, es que desaparece, la persona es exterminada, ya dejó de existir, ya no existe más. O sea que para ellos no hay infierno. Y si no hay infierno, pues entonces tampoco hubiera habido la necesidad de Jesús, ¿sí? Ese es el Pero problemita. pastor, ellos sí creen en Jesús, ¿sí? Pues yo diría, según mis palabras y lo que les escuchaba a los compañeros que trabajan conmigo, que son testigos de Jehová, eh, es que a medias. Sí creen que él fue un profeta, que muy buenas sus enseñanzas, que muy bueno todo, pero creer totalmente, así como nosotros que estamos profundizando en el conocimiento del Señor Jesús, no. Y de hecho, pues el solo cuestionar la existencia del infierno, entonces eso directamente los hace cuestionar de la existencia de Jesús. Y también ellos, pues ellos Porque lo pues no que, hubiera tenido, o sea, si no existe el infierno, no tiene sentido que Jesús hubiera venido a la tierra. correcto,
Perfectamente Pastor, bien pero dicho. una pregunta, cuando a uno le dicen, a mí, una pregunta que en algún momento me hicieron y que realmente quedé impactada y no supe qué responder, era, listo, usted tiene su Biblia, ¿no? Usted tiene su verdad. ¿Usted cómo me asegura que la suya es la de verdad, verdad y no es otra? O sea, Es, usted, pastor, ¿cómo respondería eso cuando le no, es preguntan, que bueno, él, entonces él no era el sí, testigo de Jehová, entonces cómo es la suya sí es verdadera? es que ellos mismos tienen la respuesta. Su merced cuando les pregunta, bueno, ¿quién fue el fundador de su iglesia? ¿Cómo se llama el fundador de su iglesia? Entonces ellos ahí mismo le van a decir el nombre del personaje que por allá como desde 1800 algo fundó esa iglesia. Entonces él lo que tuvo dijo, es que esto del infierno no cuadra, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue tener sus propias imprentas y cambiar algunos versículos, porque ellos sí los cambiaron, quitaron algunas cosas que no las entendieron, que no las comprendieron, las quitaron, algo otras las modificaron y por eso la Biblia de ellos es un tanto diferente a la Biblia católica y la evangélica, o sea, la que nosotros tenemos. Es un tanto diferente porque ellos sí tuvieron la habilidad de cambiar la escritura y fue procedente del fundador de ellos, que ahorita en este momento no recuerdo el nombre, pero sí ellos sí tuvieron el trabajo de tener sus propias imprentas, quitar las partes que no entendieron, que no comprendieron o que no les convenían y ya, ahí fundaron su iglesia y se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero básicamente la base de su doctrina es el reinado milenial. Lo que ellos predican es el reinado milenial. ¿Cuál es el problema? Que las personas para habitar, para poder llegar al reinado milenial, tienen que quedarse en el arrebatamiento. Entonces, las personas que muy posiblemente los pocos que alcancen a llegar vivos al reinado milenial, tienen que quedarse en el arrebatamiento, estar en los 7 años de tribulación y gran tribulación. Después de eso es cuando viene el Señor Jesús nuevamente a la tierra y va a reinar esos 1000 años. Esos 1000 años son los que ellos predican. ¿Cuál es el problema? Que se tienen que quedar del arrebatamiento. Y para quedarse en el arrebatamiento y poder sobrevivir, tienen que marcarse, en tener el sello de la bestia. Y según la Biblia, los que se marcan, todas esas personas, no van a poder entrar al reino de los cielos. También la Biblia nos es clara cuando dice que esas personas, los que se queden, muchos van a volver a sus ídolos, muchos van a volver otra vez a renegar de Dios y, mejor dicho, casi que en su totalidad, a salvo excepto algunos judíos, nadie será salvo en ese tiempo. Ninguna de esas personas van a ser salvos. Solamente los judíos, los dos grupos de 144,000 y las demás personas se quedarán. Muy probablemente los que vayan a llegar a ser salvos en ese entonces son los hijos, los que nazcan durante ese reinado milenial, porque pues ellos ya van a estar en otro estado y ellos también van a poder escoger al final, porque va a haber una guerra, al final ellos van a escoger de parte de quién van a estar. Pero muy difícil y muy complicado que después del arrebatamiento las personas se salven. Y lo que ellos predican es justamente que se van a quedar en el arrebatamiento y que van a estar en el reinado milenial. Esa es la base de ellos. Entonces sí se entiende cuál sería el problemita con la doctrina. Sí, pastor, totalmente, es muy diferente. Ese es el problema. No sé si de pronto mi hermano Israel también le ha tocado, Pastor, pero a ellos se les podría decir que pecan, o sea, que pecan por ignorancia, o ya no es de pero ignorancia porque decidieron cambiar la cuestión. lo que pasa es que muchos de ellos son estudiados. Tengo unos compañeros en el trabajo que ellos son líderes por allá en sus iglesias y conocen mucho, pero realmente sus argumentos siempre van a tener un faltante, no, nunca va a ser un argumento totalmente cierto, un argumento totalmente verídico. Al final de tiempo, pues uno se da cuenta de que no están, están mal, están equivocados. Y pues como ellos de todas maneras pues miran en su Biblia, sus líderes se encargan de adoctrinarlos muy bien, de mantenerlos ahí, porque pues al fin y al cabo es su iglesia, pero pues lo mejor es orar para que ellos de ese velo les sea quitado y se conviertan verdaderamente a Dios. No, esto no es para pelear con ellos, ni para contender, ni nada, sino que si en algún momento tenemos la oportunidad de hablarles, pues que a ellos se les sea abierto su oído, sus ojos espirituales, todo para que ellos comprendan verdaderamente la necesidad de ser salvos.
Sí, de pronto a mi Muchas hermano. gracias, pastor, por la aclaración. No, es que es importante, muy importante, y gracias por preguntar eso, pero sí es bueno saber un poquitico de esos temas, pues porque uno nunca sabe cuándo le toca hablar con un testigo de Jehová o de esa Y que, iglesia, ¿no? pastor, yo en alguna ocasión, yo me acuerdo, pues hace muchos años, ¿no? Cuando era todavía pequeña, yo me acuerdo que un testigo de Jehová, bueno, era una mujer, de esos que se paraban con su casetica y de libros a hablarle a uno y le entregan a uno como 6 cartillas. Sí, Yo me acuerdo que tienen una, o sea, están tan, o sea, están tan convencidos de su tema que lo tratan de envolver a uno. O sea, si usted no se corre rápido, lo meten en ese cuento porque le muestran a usted que el tigrecito, que la reencarnación, que la vida tan chévere que usted como que, oiga, por acá suena más chévere. O sea, tienen una labia cosa seria. sí, sí, es verdad. Y de hecho, pues sus dibujitos son, yo no sé, el personaje que les hace los dibujos a ellos, uff, yo me recuerdo que una vez me llegó uno donde estaba María, José, pero esa Virgen María que ellos dibujaron, mejor dicho, un dibujo tan perfecto y tan bonito que lo único que le faltaba era parpadear. Qué dibujos tan buenos, tan buenos. Pero realmente, o sea, y tampoco pues uno puede juzgarlos que es que su doctrina no sirve, ¿no? Porque pues muchas personas han llegado allá y también muchos han sido librados del vicio, muchas personas han salido de las calles, la iglesia pues les ha ayudado a otras personas. O sea, no es que sea totalmente malo ni que estemos hablando mal de ellos, sino que su doctrina no está acondicionada para llevar almas al reino de los cielos. Ese es el único problema, que no está hecha, no está creada para llevar almas al reino de los cielos, sino que los están eh, como alentando para que se queden a vivir el reinado milenial. Y el problema es que después del arrebatamiento, muy pocas personas van a poder llegar a ser salvos. Hemos dicho, o en el caso personal, yo diría que ninguno va a llegar a ser salvo después del arrebatamiento. Por eso nuestro afán de compartir este evangelio del reino, de ser testigos, pero acá desde este momento, de ser testigos, y el ser testigo me va a implicar que también mi testimonio sea parte de ser testigo, porque con mi testimonio predico, no necesito pararme en el púlpito a predicar, sino que es mi testimonio el que está ganando almas también para el reino de los cielos o matando personas, enviándolos al infierno también. Eso es básicamente. Bueno, sí se entiende un poquito ese versículo que yo lo llamaría así como dicen mis compañeros, aparentemente inofensivo. Sí, pastor. Ok, pero de pronto sí deberíamos un poquito estudiar, bueno, de pronto mi hermano en el Instituto Bíblico le han dado, bueno, a uno siempre le enseñan sobre el reinado milenial y esas cosas le enseñan a uno por allá en el Instituto Bíblico, pero sería bueno que tuviéramos una clasecita acerca de ese tema y pues bueno, de pronto profundizar un poquito más para cuando de pronto tengamos la oportunidad de hablar con un testigo de Jehová, nosotros no nos dejemos envolver tan fácilmente, porque pues ellos sí tienen mucha preparación y mucho estudio y lo podrían en un momento dado enredar facilito. Pero tener el conocimiento para que al menos nosotros sepamos dónde estamos parados. Pero bueno, oremos para que el Señor nos regale ese momento y algún día pues van a llegar esas clases también para que podamos entender más. Bueno, aquí avanzamos otro poquito. Entonces, bueno, el punto anterior era pues el Señor Jesús como testigo. Este punto ahora es el Señor Jesús como siervo. Entonces, ¿sí recuerda, mi hermano Israel, que es un siervo? Eh, sí, pastor. Es un, es un trabajador, esclavo de su señor y es como el Sí, como una persona de un rango inferior. Entonces dice que en el Evangelio según Marcos se presenta a Jesús como el siervo, o sea, una persona dispuesta a servir y no a ser servido. Eso mismo fue lo que dijo el Señor. Él dijo que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Entonces, Jesús se trasladó a una ciudad solo para ayudar a una persona endemoniada.
Entonces el endemoniado Garadeno, él se trasladó hasta ese lugar para poderlo ayudar, o sea, para servirle a esa persona. En este libro predomina que Jesús echó fuera demonios, dio libertad a los oprimidos, Jesús enseñó durante días y al ver la necesidad de la gente multiplicó los panes y los peces. Entonces el Señor Jesús lo que vino fue a servir. Él siendo el Hijo de Dios, él siendo descendiente de un rey, y aún así se puso a hacer el trabajo de siervo, a servirle a las personas. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solamente vino a servirnos, a darle de comer a las personas, a sanarlos, a limpiar a los leprosos, a resucitar muertos, sino que también vino a dar su vida en rescate por muchos, por usted y por mí. En Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos era el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto para nosotros, para nuestra vida? Que nosotros no debemos jactarnos por un título. Si de pronto en algún momento tuvimos la oportunidad de ir a un instituto bíblico y nos ganamos un diploma de allá, gracias a Dios, gloria a Dios por ese logro, por ese estudio, por eso que nos dio. Pero ese título no va a salvar a nadie, ni me va a salvar a mí. Lo que el Señor quiere es que usted y yo seamos personas útiles para la sociedad. ¿Cómo útiles? Pues llevando el evangelio, sirviendo, si alguien nos invitó a orar por una necesidad, que lo hagamos, si alguien nos invitó a que le enseñemos, pues que lo hagamos, porque así mismo hizo el Señor Jesús. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y hay algo muy importante, si no estoy mal, está en el libro de Santiago, si no estoy mal, si no me equivoco, ustedes me lo ayudan a buscar y me corrigen si estoy mal, pero dice que estimemos a las demás personas como superiores a sí mismos. O sea, que veamos a las demás personas como a nuestros superiores. Y cuando uno pone esto en práctica, de ver a las demás personas como superiores a mí, eso me ayuda para que se me quite toda altivez, para que se me quite, así como decimos acá en Colombia, no sé cómo dicen allá en Guatemala, pero una persona que se cree como mucho, como más que los demás, le dicen que es creído. Entonces, para que se nos quite lo creído, el Señor lo que quiere es que nosotros veamos a las demás personas como superiores a nosotros mismos. Y eso nos va a ayudar a nosotros para ser siervos, para ser personas que vienen a servir, ¿sí? No tanto como un esclavo así, pero sí para que nosotros aprendamos a servir. Que si de pronto en algún momento nos tocó barrer la iglesia, pues la barremos, gloria a Dios por eso. Si de pronto en algún momento nos mandaron a hacer el café para los hermanos, pues bueno, gloria a Dios por eso. Si nos mandaron a enseñar, a predicar, a dirigir, gloria a Dios por eso. Pero siempre nosotros viendo o respetando a las demás personas como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos a los demás como, es que estos no han estudiado, estos no tienen la misma preparación que yo, estos no saben, ahí comienza uno a ser altivo, o como decimos acá en Colombia, no sé cómo lo diga por allá en, en su país, mi hermano Israel, una persona así que es altiva, que se cree mucho, pues acá en Colombia les decimos que es creído, allá en Guatemala, ¿cómo le dicen? Orgullosos, orgullosos, pastor. Sí, acá nosotros le decimos, sabes que ese es muy creído, o sea, cuando se cree más que los demás, le dicen, ese es creído, pero el Señor no quiere que nosotros seamos así, creídos, orgullosos, que no seamos así, creyéndonos más que los demás, sino que el Señor Jesús vino a darnos el ejemplo de ser siervos, de ser servidores, de que Él vino para servir, entonces nosotros también. Y la mejor forma que nosotros tenemos para servir es conociendo el Evangelio del Reino y dándolo a conocer a las demás personas. Porque el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando dice que a dar su vida en rescate por muchos, ese trabajo nos corresponde a nosotros. Conocerlo primeramente para nosotros, pero también para llevar este Evangelio del Reino a todas las naciones. ¿Sí? Bueno, pues este punto es para nosotros también. La persona que sirve a otra
está sujeta a la autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos que somos siervos, quiere decir que estamos sujetos a otra autoridad. Para nosotros como creyentes, nuestra principal autoridad de norma de fe y conducta es el Señor Jesús. Entonces, persona que sirve a otra y está sujeta a una autoridad. Es una persona que en el feudalismo está ligada en forma hereditaria al terreno del Señor, o sea, servirle a otra persona que cultiva. Por ejemplo, cuando en los antiguos tiempos, cuando una persona era esclavo de alguien, pero tenía hijos, sus hijos también pasaban a ser esclavos de esa persona a quien le servía, a quien se le tenía una deuda. Entonces su condición legal estaba a medio camino entre del esclavo y del hombre libre. Aunque no pudiese dejar la tierra en la que vivía, tenía casas y bienes propios y podía hacer testamento. Entonces, aunque la persona era esclava o le pertenecía a alguien, tenía como el derecho a tener una familia, tenía el derecho a tener alguna propiedad, alguna cosa, pero si él decidía irse o se moría, pues esa pasaba a ser un bien de sus hijos o de su amo, de su dueño. Entonces, también dice que es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Un siervo es una persona que está enteramente sometida o entregada al servicio de otra. ¿Sí? Es una denominación de los miembros de alguna orden o comunidad religiosa. Entonces, cuando nosotros pertenecemos a una iglesia, nosotros entonces ya llegamos a ser siervos de esa iglesia, ¿sí? Pero pues eso hay que entenderlo muy bien porque nosotros llegamos a ser servidores. Muchas veces cuando entramos en una iglesia nosotros pensamos que es que nos tienen que dar, nos tienen que mirar así, que con respeto, como esto, y nunca nos vemos como servidores. Si de pronto alguien nos manda a lavar los baños de la iglesia, pues ya no volvemos por allá porque me pusieron a barrer, porque me pusieron oficio, porque me pusieron a hacer tal cosa y yo lo que venía era a predicar, a enseñar, a echar fuera demonios, pero no. ¿No? Es independiente de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos para servir. Si nos mandaron a barrer, pues gloria a Dios, vamos a hacerlo con amor y con gozo, porque somos siervos del Señor. Entonces dice, ¿qué diferencia hay a Jesús de otros hombres que Dios que impactaron en la historia? Entonces dice, Jesús definió su meta de una forma impactante. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La forma como el Señor Jesús impactó al mundo y a las personas fue sirviendo, dando su vida en rescate por muchos. Esa fue la principal forma que él tuvo. Cierto es, el Señor Jesús impactó a las personas por medio de su testimonio, por medio de su trabajo, pues es también para nosotros que nosotros lo hagamos de esa manera, que nosotros vayamos a servir. Ese es el trabajo principal que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que vayamos, que sirvamos. Entonces, la definición de siervo. Esta descripción no se parece a la del personaje popular que nos hemos acostumbrado a oír o a ver en proposiciones de eventos cristianos. Por ejemplo, llegará a nuestra ciudad un reconocido conferencista, autor de numerosos libros, muy solicitado en todo el mundo. Una persona así nos hace pensar que recibiremos a una superestrella cristiana. Y se nos olvida que es que nosotros hemos venido pero a ser siervos, a servir al Señor. Entonces nos enfocamos más en los títulos, entre más estudios tenga, entre más cosas haga, entre más libros haya escrito. Entonces uno dice, ah, sí, este sí que es un buen siervo del Señor. No, siervo es el que sirve, el que da también, aún si fuera posible, su vida en rescate por otras personas, porque así lo hizo el Señor. Entonces no olvidemos que una persona para ser siervo es porque ha venido a servir a otros. Entonces, estas dos palabras nunca pueden estar juntas al referirse a un ser humano como nosotros. Esta clase de presentaciones está muy lejos de la forma en que Jesús se describió a sí mismo. ¿Sí? Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados de sus trabajos, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, notemos cómo es de diferente lo que esas personas, esos que quieren ser importantes, esos que quieren sobresalir sobre los otros, difiere de lo que el Señor Jesús dijo, que Él venía para ayudar a descansar a los que estaban cansados, a los que estaban trabajados, que aprendieran de Él, que era humilde de corazón,
que Él venía para dar descanso a las almas que estaban cansadas, a las almas vituperadas. A eso fue que el Señor dice. Y la mansedumbre y la humildad son calificativos aplicables al siervo. Entonces, una persona que quiera ser un siervo de Dios tiene que ser mansa. De pronto, mi hermano Israel sabe que es una persona mansa. Bueno, es una, yo creo que la palabra mansa viene de mansedumbre, ¿no? Pero ¿qué es Una una persona que persona tiene mansa? estas cualidades, pues, bueno, se dejará, bueno, una persona mansa es una persona que se dejará guiar por autoridades, ¿no? Por ejemplo, la autoridad suprema de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, se deberá adaptarse sin ningún problema. A ver, la escritura nos enseña que hubieron dos hombres que eran más mansos que todos los demás hombres. ¿Sí recuerda quiénes son? O Carmelita, ¿sí recuerda Mm, quiénes son los dos hombres más mansos de los que nos habla la escritura? Pues en el antiguo, un hombre que fue manso fue Moisés. Sí, En el señora. Nuevo Testamento, primero, pues el Señor Jesús y Esteban. Sí, señora. Pues básicamente el Señor Jesús y Moisés son como los que más resalta la escritura, a pesar de que Esteban fue un hombre manso. ¿Qué le quiero enseñar aquí a mi hermano Israel? La mansedumbre, el hombre manso, o bueno, Carmelita, antes de que cierre el micrófono, ¿sí recuerda lo que es un hombre manso? Sí, Señor, que ora, intercede por el ofensor, Sí, señor. remite el pecado del otro, del que le hizo daño, ora por él, porque el Señor Jesús dice que cuando estés orando, si tenéis algo contra alguien, o sea, que lo perdone, o sea, lo perdone en oración, no solamente decir yo lo perdono, no, hay que llevar la causa a Dios y que el Señor Jesús lo lave con su sangre, que no le tenga en cuenta el pecado, como dijo Esteban. Esteban dijo, no les tenga en cuenta este pecado, Sí. ¿sí? Entonces, y eso es lo que puedo decir. Correcto, muy bien, Carmeta, muy bien. Entonces, el hombre manso es el que ora por el ofensor. No solamente se limita a perdonarlo, porque cuando una persona dice, no, es que me ofendieron, pero yo lo perdono, no es suficiente, no ha hecho el trabajo completamente. Cuando alguien nos ofende, sí es nuestra obligación perdonarlo, pero tenemos que ir, para llegar a ser un hombre manso o una mujer mansa, lo que tenemos que hacer es, después de que hayamos perdonado, orar por el ofensor y pedirle al Señor que no le tome en cuenta ese pecado, esa ofensa que nos hizo y que lo libre de ir al infierno por aquella cosa que nos causó, que nos hizo. ¿Sí? Entonces, hermano Israel, un hombre manso es aquella persona que perdona y que remite la ofensa delante del Señor y le pide por su salvación que no sea castigado por eso que hizo, sino que no tome en cuenta ese pecado, que lo perdone y bueno, la responsabilidad principal es que nosotros perdonemos, pero también remitir ese pecado para que el Señor no se lo tome en cuenta. Entonces ahora sí sabría mi hermano que es una persona mansa. Está que mi hermano como que tiene mala recepción hoy. Pero bueno, si me está escuchando, mi hermano Israel, para que no olvide el concepto. Entonces, una persona mansa es la que primeramente perdona, pero remite al Señor esa ofensa. Le pide en oración al Señor que no le tome en cuenta esa ofensa que le causó, que lo perdone y que lo libre de la condenación del infierno por esa persona. Entonces, el manso es el que va más allá. Perdona, pide perdón por el ofensor y no le toma en cuenta ese pecado. Eh, bueno, amados hermanos, pues este tema lo vamos partiendo
lo más pequeño posible para que lo podamos entender, para que vayamos despacio, despacio, pero que sea bien entendible, que podamos profundizar en cada puntico, pues que no, o sea, que no lo hagamos a las carreras, sino que vayamos pues entendiéndolo todo para que no nos perdamos ningún detalle. Si ustedes aprenden, pues yo también aprendo, porque cuando uno viene a enseñar es porque necesita aprender, no porque sepa mucho, sino porque necesito aprender. Entonces yo aprendo también de ustedes, aprendo cuando les estoy enseñando y pues por eso le doy gracias a Dios porque están ustedes acá y me ayudan y todos pues estamos haciendo la obra del Señor. Entonces, bueno, mi hermano Israel está alzando la mano, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que nos pueda aportar? Amén, amén, pastor. Un comentario. Me llamó mucho la atención cómo eh, en la definición de siervo, donde dice en las presentaciones que se le da a un conferencista, bueno, pues que, bueno, hoy esto es común ver, ¿verdad? Una presentación que dice, desde Colombia viene el teólogo Luis Garzón a Guatemala, pues, entonces, yo entiendo, Ya con el título la gente se bueno, impresiona. yo quiero que, es un ejemplo, ¿no, pastor? Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, pero lo que lo lleva a lo que lo lleva a las personas a llegar a ese extremo, si bien se puede llamar extremo, Sí, no será el mucho servir, pastor, porque, bueno, si comúnmente miramos a una persona que es constante en oración, en dar enseñanzas, pues de ahí como que yo me acuerdo que usted muy principio de la clase dijo que pastor, que pastor, que pasó, y ni siquiera ha enseñado, pues entonces, pero yo veo ahí el peligro de siervo, ¿no? Porque imagínense, porque ¿quién era el que más servía en el tiempo de Jesús? Pues era Jesús, y Jesús se le acercaba a uno y automáticamente él se rebajaba, ¿no? sí. Entonces, yo entiendo que esta clase, de la definición de siervo, es muy importante, más importante aún para los líderes y los que tienen ese ministerio de enseñar, de ser conferencista, ¿no? Porque incluso yo sabiendo la definición de siervo, pues yo no me voy a dejar que me hagan semejante presentación, ¿no? Claro, pues es que Dios le ayuda a uno para que uno también pueda llegar a ser humilde, que si pudimos pasar algún día por un instituto bíblico, gracias a Dios por eso, que si alguna vez nos ganamos un diploma, que somos líderes, que somos ministros, que somos alguna cosa, gracias a Dios. Por ejemplo, acá en Colombia nos dijeron que nos iban a mandar un carnet que nos acreditaba, o sea, que si íbamos a otro país o alguna cosa con ese carnet, mostraba que somos pastores de la congregación a la que servimos y todo eso. Pero igual, denlo o no nos lo den, seguimos siendo siervos del Señor, seguimos trabajando para Dios, seguimos trabajando para Él. Entonces, con el carnet o sin carnet, pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, pues sí, hermano, esto es una prueba para nosotros, para que nosotros nos dediquemos a servir al Señor, que nosotros pongamos nuestra vida al servicio de Dios primeramente y de las personas. Entonces cuidamos ese testimonio, que nuestro testimonio sea intachable, que en todas partes donde estemos, así sea. ¿Sí, señor? Pastor. Disculpe que lo moleste tanto. No, señor, tranquilo. No, y quiero agregarle ahí, no me acuerdo el pasaje bíblico, pero hay un versículo donde dice que siervos inútiles es lo que somos. Ah, no sé si lo ha Desafortunadamente, leído. sí, claro, claro. Siervos inútiles, uno llega a ser un siervo inútil cuando únicamente hace lo que le piden. Y el Señor Jesús dice, id por el mundo y predicar el evangelio. Y ni siquiera lo hacemos. Y para llegar al título de siervo inútil es porque hace lo que le piden. Y entonces cuando ni siquiera hace lo que le piden, ¿qué clase de siervos somos? Imagínense. Bueno, pero muchas gracias mis hermanos
a Carmelita y sus discípulos, Lady que acaba de salir, mi hermano Israel que ha hecho el esfuerzo para estar acá. Muchas gracias, hermanos, por estar en esta clase con la ayuda del Señor. Pues bueno, el próximo lunes vamos a estar estudiando otro poquito y profundizando pues en estas enseñanzas que gracias al Señor y su misericordia y nos revela estas perlas de gran precio para que en nuestra vida seamos alimentados y nos ayuda a entender más y más de su palabra. Muchas gracias, hermana Carmelita, por estar en la clase. Gracias, Pastor Luis, que Dios me lo bendiga. Gracias a Dios por ahí, también por el hermano Israel, que Dios me lo bendiga también y que siga adelante con esas predicaciones o enseñanzas, que él sí tiene tema. Que Dios lo Sí. bendiga. Ah, sí, yo le mandé la enseñanza también a Carmelita para que la viera. Hermano, Muy tremendo, buena, hermano. muy bien. Habló del Salmo 8, de la mujer samaritana. Muy bien. La Sí, gloria hermano, para Dios. Que Dios lo bendiga. amén, amén, amén. Ese es un hombre, un varón de Dios que el Señor está construyendo allá para la gloria de Dios y sea luz en Guatemala. Gracias a Dios que Él tiene esa humildad Amén, de amén. poder venir a estas clases y podernos escuchar, porque pues el Señor lo está construyendo. Y en lo personal, yo y sé que también el Señor, tenemos esperanzas puestas en mi hermano Israel para que sea esa luz que necesita Guatemala. Amén, pastor. Bendiciones. Bueno, con la ayuda de Dios, entonces nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga, les recompense por el tiempo que estuvieron acá y que todo lo que aprendimos el Señor nos lo escriba en nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, Dios les bendiga y con la ayuda de Dios, entonces nos vemos en la próxima clase.